Bienvenidos al episodio 10 del podcast del Profe Kelvin. Hoy estaremos conversando acerca de un tema de vital importancia: la temperatura en la industria de la refrigeración y el aire acondicionado. Disfrútenlo. En nuestra profesión del mundo del HVAC-R, trabajar con temperatura es lo correcto, es lo primordial. Nosotros debemos saber qué importancia tiene en cada uno de los trabajos que hacemos. Sucede que existen varios institutos a nivel internacional y desde hace más de 120 años inclusive, que tratan todo el trabajo de la refrigeración, la climatización, la ventilación, todo esto para poder avanzar en cómo entender mejor los distintos sistemas térmicos. Y esa es la palabra clave: térmico, temperatura. Ahora bien, nosotros debemos clasificar o definir qué es la temperatura, sobre todo porque es muy común que en ocasiones se confunda con el calor. En clases de nuestros cursos de Térmica Básica 1, comenzamos definiendo energía como todo aquello capaz de producir un trabajo, y que existen distintos tipos de energía: energía cinética, energía potencial, energía lumínica, energía interna, energía nuclear, energía térmica, entre otras. Y allí, en la energía térmica, es donde nosotros debemos poner un alto, porque allí se desarrolla todo nuestro trabajo. Pero volviendo a la definición de energía, que es todo aquello capaz de producir un trabajo, bueno, ¿y qué es el trabajo? La física nos dice que el trabajo es igual al producto de la fuerza aplicada por la distancia que se ejecuta, multiplicado por un coseno del ángulo que interviene contra la fuerza del objeto que se está moviendo. Ahora, básicamente es la fuerza por la distancia. Sin embargo, en el sistema de refrigeración y de aire acondicionado, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de eso que transmite energía al sistema. El trabajo transmite energía al sistema, y esa función le corresponde al compresor. Cuando hablamos de energía térmica, tanto el calor como la temperatura tienen un papel fundamental. Y si definimos el calor como esa transferencia de energía de un punto a otro de un mismo cuerpo que se encuentre a distintas temperaturas, o entre cuerpos distintos que se encuentren a distintas temperaturas, a eso llamamos calor. Ahora bien, el calor puede manifestarse a través de la conducción, la convección o la radiación. Ahora, ¿y qué es la temperatura? Pues la temperatura podemos definirla como una magnitud, como un número, que nos va a determinar la cantidad de energía interna que tienen las moléculas de una materia particular, de un fluido en particular, en función de cómo esas moléculas estén internamente moviéndose. Si tienen una alta velocidad, tendrán alta temperatura; tienen baja velocidad, tienen baja temperatura. Entonces, la temperatura es una manera de cómo medir la energía térmica de un cuerpo o de una sustancia. Ahora, ¿por qué decimos que es importante trabajar y conocer las temperaturas? Porque las temperaturas tienen un papel fundamental en los sistemas de refrigeración y en los sistemas de climatización. Porque nosotros trabajamos con sistemas térmicos, con esos cambios de temperatura. Recordando que también en nuestro curso de Térmica Básica 1 hablamos de refrigeración. Y ahí nos damos cuenta que la refrigeración de sus
en distintas expresiones, bien sea la natural, la artificial o por compresión, como finalmente trabajamos con equipos domésticos, comerciales o industriales, es absorber el calor de un recinto, de un lugar, de un producto y descargarlo en otro lugar. Ahora, pero el calor, para poder existir, tiene que internamente entre ellos poder existir esa variación de temperatura, eso que llamamos diferencia de temperatura, delta T. Porque una de las fórmulas, cuando hablamos de calor sensible, el calor es igual a la masa por el calor específico por una diferencia de temperatura. Si las temperaturas son iguales, esa diferencia de temperatura es igual a 0, multiplicada por todo lo demás, el calor es igual a 0. No hay ni absorción de calor ni rechazo del calor del sistema al exterior. Entonces, es importante saber que para que exista calor debe existir diferencia de temperatura. Otra cosa importante es que los sistemas térmicos con los cuales trabajamos, aplicaciones según el estándar 34 de ASHRAE, es que hay una clasificación para alta temperatura, media temperatura y baja temperatura. Tenemos temperaturas distintas, aplicaciones distintas de temperatura. Y ese estándar no solamente nos habla de temperatura de evaporación, nos habla de temperatura de condensación, temperatura de líquido, temperatura ambiente. En todo, esa clasificación nos habla de temperatura, no de presiones. Ahora, eso no quiere decir que no trabajemos con las presiones. Tenemos un instrumento el cual conocemos muy bien, que son los manómetros. Si son los analógicos o mecánicos, tienen un reloj de color azul y uno de color rojo para baja presión y alta presión respectivamente, unidas a un manifold y a su vez a mangueras con color azul y color rojo para baja y alta presión respectivamente, y adicionalmente tienen una manguera de color amarillo para servicio, para colocar una recuperadora, para colocar una garrafa o cilindro de refrigerante, para colocar una bomba de vacío, para colocar un cilindro de nitrógeno. Esa manguera amarilla es para servicio. O si tenemos manómetros digitales, nos indicará igual la presión de baja y la presión de alta, siendo los colores de la manguera una mnemotécnica para recordar cuál es la conexión de baja presión y la conexión de alta presión. Es decir, vamos a seguir trabajando con presiones, pero entendiendo que las presiones son una medida indirecta para hallar las temperaturas del sistema. Ahora, retomando lo que comentábamos hace un momento, que para que exista calor, tiene que existir una diferencia de temperatura. A ese calor lo llamamos calor sensible, porque al existir una diferencia de temperatura notamos que se está generando calor. Sin embargo, no es el único tipo de calor que hay. Hay otro calor que se llama calor latente, donde no hay variación de temperatura, porque hay un cambio de estado y allí hay una diferencia de entalpías. Sin embargo, no es tema de esta charla. Nos vamos a quedar con el calor sensible, ese que cuando existe una variación en la temperatura, pues nosotros podemos determinar la cantidad de calor que se ha generado. Ahora, el estándar 32 de ASHRAE nos habla, como comentamos, de aplicaciones de alta temperatura, media temperatura y baja temperatura. Lo van a conseguir como LBP, que significa Low Back Pressure. Su traducción sería baja presión de retorno. Luego conseguimos CVP, que es Commercial Back Pressure, que es presión de retorno comercial.
Y luego tenemos las últimas dos columnas según el estándar, que es para alta HBP, High Back Pressure, que es alta presión de retorno, que es la misma de aire acondicionado, que se coloca como Air Conditioner, AC. Ahora, ¿por qué existen distintos tipos de temperaturas de evaporación? ¿Y qué es eso de la temperatura de evaporación? Pues nosotros hemos definido a través de distinta bibliografía, y es necesario que lo comprendamos, que la temperatura de evaporación es la temperatura a la cual el refrigerante cambia de estado, de una mezcla a vapor, de líquido a vapor. Para entenderlo mejor, tendríamos que ver un poco el diagrama de Molière, que tiene tres zonas: la zona de líquido, la zona de mezcla y la zona de vapor. Entonces, decimos que la temperatura de evaporación es la temperatura de saturación a la cual el refrigerante cambia de estado líquido a estado de vapor. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en ese momento el refrigerante, al absorber calor del ambiente, bien sea para aire acondicionado o para refrigeración, ese aire está caliente, y cuando el ventilador lo absorbe y hace que choque contra la bobina de cobre del serpentín, los tubos del serpentín, entonces el refrigerante que está dentro a una temperatura muy baja cambia de estado, va pasando cada vez de líquido, va pasando a vapor. Lo que sale del elemento de expansión, bien sea una válvula de expansión termostática, válvula de expansión electrónica, tubo capilar, cualquiera que sea un elemento de expansión fijo o variable, lo que sale es una mezcla. Una parte, lo que se desea que la parte más pequeña sea vapor y la mayor parte sea líquido, porque ese líquido, al tener contacto, transferencia de calor, en este caso convectivo y conductivo, con esa energía de ese calor del ambiente, él cambia de estado, pasa cada vez más, la parte líquida se va evaporando, y se evapora porque absorbe calor. Entonces cumple doble función, o tenemos un doble resultado. A la salida del serpentín ya todo debería ser vapor sobrecalentado, que va viajando dentro del tubo hacia la admisión del compresor, a la succión, al retorno que llamamos. Pero lo que sale del serpentín hacia el ambiente, ese aire, pasa al recinto a baja temperatura, es decir, lo que llamamos frío. Entonces la temperatura de evaporación es la temperatura de saturación a la cual el refrigerante pasa esa porción líquida a vapor. Y dependiendo de la aplicación, aire acondicionado, conservación de alimentos o congelación de alimentos, tiene un valor distinto. Ese estándar 32 de ASFRAE-ARI, que nos habla de las distintas temperaturas de evaporación, es una guía para los equipos que ellos están desde fábrica sacando y probarlos. Deben cumplir con ese estándar, que dada esa temperatura de evaporación, pues puede absorber una cantidad de flujo de calor. Eso es BTU hora, eso es kilovatios, eso es toneladas de refrigeración, eso es kilocalorías, la expresión de flujo de calor que se tenga, pero en función de esa temperatura de prueba que se ha colocado, eso se hace en cuartos calorimétricos. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque en el caso de los compresores tienen un marco operativo, tienen una zona segura de trabajo, y está diseñada para trabajar con temperaturas, temperatura de evaporación y temperatura de condensación. Ahí no se habla de presión, sino que habla de temperaturas, porque ese compresor podría trabajar con distintos refrigerantes. Eso lo indica el fabricante del compresor, que no necesariamente es el fabricante del equipo. ¿Qué quiero decir con esto?
que un fabricante de un equipo diseña todo el equipo, el evaporador, el condensador, el elemento de expansión, y va hacia un fabricante, un proveedor de compresores, y le compra un compresor y le dice: necesito un compresor que tenga una temperatura de evaporación tal, con una condensación tal, para que me dé tantos BTU hora, y me des la tabla de rendimiento de ese equipo a distintas temperaturas, tanto de evaporación como condensación. Si el equipo cumple con esa condición, es cuando le colocan la etiqueta y dicen: este compresor es de 18.000 BTU hora, aplicación alta temperatura, aire acondicionado, pero trae, si es un fabricante serio, una datasheet, una hoja técnica, donde nos dice cuáles son las tablas de capacidades del equipo, hasta dónde puede llegar y cuánto genera, en cuanto a absorber calor. Si varía la temperatura de evaporación, entonces la capacidad de absorber calor será X. Pero si muevo también la temperatura de condensación, ahora la capacidad de absorber calor será Y. Todos los compresores tienen esa condición. Y el marco de operación, lo que llaman la envelope, tiene en un eje la temperatura de evaporación y en el otro eje la temperatura de condensación, para saber nosotros hasta dónde podemos llegar. Entonces existirán algunos compresores que son para aplicación de alta temperatura, pero cuando vemos el marco operacional, se les puede decir que son de alta media, otros de media temperatura, otros de media baja, otros de baja, otros de baja baja. Pero realmente vamos a ver es con los datos de la hoja técnica hasta dónde llegan. Pero comercialmente hablamos que para equipos de alta eficiencia en aire acondicionado, la temperatura de evaporación son 7,2 grados Celsius. A esa temperatura de evaporación, y para todos, la condensación la colocan en 54,5 grados Celsius. En el caso de alta temperatura, evaporando a 7,2 grados Celsius y condensando a 54,5 grados Celsius, si él genera 5.000 BTU hora, esa es la capacidad que le colocan a la etiqueta del compresor. Si él a esas condiciones está generando 24.000 BTU hora, esa es la capacidad que le colocan en la etiqueta al compresor. Si él genera 40.000 BTU hora con esas dos condiciones de temperatura de evaporación y de condensación, esa es la etiqueta que le colocan al compresor con esa capacidad. Ahora bien, está la designación CBP, que es Commercial Back Pressure, que es presión de retorno comercial, para nosotros media temperatura. La temperatura de evaporación en media temperatura, estamos hablando de menos 6,7 grados Celsius. Es una temperatura de prueba. Y el compresor que van a colocarle, que es una aplicación de media temperatura, entonces lo ponen a menos 6,7 grados Celsius de evaporación, con una condensación de 54,5 grados Celsius en un cuarto calorimétrico. Y si él allí generó 8.700 BTU hora, ese es el valor que le colocan a la etiqueta que le pegan a ese compresor. Por otro lado, LBP, Low Back Pressure, baja presión de retorno, o para nosotros, aplicación de baja temperatura, la temperatura de evaporación es menos 23,3 grados Celsius. La condensación sigue siendo la misma, de 54,5 grados Celsius. Entonces, estas son temperaturas de prueba que se le colocan a los compresores, porque es un estándar. Es decir, es la norma de calidad que tienen estos equipos para decir: cumplo con normas ARI, cumplo con normas ASFRAE, cumplo con normas SECOMAF, cumplo con tal norma, para que se le pueda dar el etiquetado al equipo, y además que hay todo un protocolo de prueba para llegar a esas capacidades. Pero adicionalmente, estos equipos, los compresores que tienen una etiqueta que nos dicen que el equipo, por ejemplo, es para aire acondicionado, un compresor, digamos, Scroll, y nos dicen que es de 36.000 BTU horas, aplicación aire acondicionado, refrigerante 134A, por ejemplo, o aplicación de alta temperatura, donde está incluida el aire acondicionado.
Bueno, esa capacidad de 36.000 BTU/hora se da para unas condiciones de temperatura de evaporación y temperatura de condensación, es decir, a 7,2 grados Celsius de evaporación y a 54,5 grados Celsius de condensación. Ese compresor scroll puede absorber hasta 36.000 BTU/hora y esa es, digamos, la etiqueta que le colocan. Pero no solamente colocan eso, colocan el desplazamiento volumétrico o volumen desplazado, que es un valor fijo, que no depende, eso es un valor, digamos, geométrico, no depende ni de las temperaturas ni de la densidad, eso es un valor físico, que él tiene el volumen que tiene por unidad de tiempo. Ese valor está allí. Pero también nos habla del consumo eléctrico, y aquí venimos con algo muy importante. El consumo eléctrico que aparece en esa etiqueta, pues no es el consumo eléctrico que el equipo va a trabajar siempre. No. Ese consumo eléctrico que tiene, esos amperios que consume el compresor, van a ser para las condiciones de prueba. Recuerden, si es alta temperatura es a 7,2 grados Celsius de evaporación y 54,5 grados Celsius de condensación. Pero aparte de eso, también tiene una potencia mecánica. Pero esos valores que aparecen allí solamente van a ser bajo esa condición. Entonces la gran pregunta será, supongamos que el lugar donde yo estoy, donde nos encontramos con un equipo, la temperatura de condensación no son 54,5 grados Celsius, sino que es de 45 grados Celsius. Al disminuir la temperatura de condensación, manteniéndose la temperatura de evaporación igual, que no va a cambiar, esa capacidad frigorífica aumenta. Así, la capacidad frigorífica aumenta. Puede absorber más calor, pero varía también el consumo eléctrico. Entonces, en este caso, el compresor, al tener menos temperatura de condensación, entonces el trabajo mecánico que hace es menor, con lo cual el consumo en amperios disminuye. De allí la importancia de entender esto, y cuando se va a cargar un equipo, no solamente hay que ver cómo están las presiones, no solamente hay que ver cuánto es el consumo eléctrico, no solamente hay que ver el salto térmico, hay que hacer todas las mediciones que permitan hacer la medición del subenfriamiento, sobrecalentamiento, de ser posible y lo ideal cargar por masa, lo que diga el equipo, tanto en aire acondicionado como refrigeración. Pero hay que chequear la hoja técnica para saber las condiciones que tengamos nosotros, cuánto es el consumo que va a tener en amperios. Porque si no, si supongamos que nuestra temperatura de condensación disminuye, vamos a tratar de cargar, dice 8,5 amperios y tengo que meterle más gas hasta que llegue allí. Es un gran error, porque sobrecargan el equipo. El esfuerzo mecánico es mucho más grande y el equipo pues va a comenzar en algún momento a tener problemas. Aparte de durar mucho menos por el desgaste que se está generando, pues estoy generando problemas en el sistema. Pero comentamos acerca de la temperatura de evaporación, esa temperatura de saturación donde parte del refrigerante que está líquido aumentó la temperatura para pasar a vapor. Pero ¿y qué pasó con la temperatura de condensación? Bueno, la temperatura de condensación también es una temperatura de saturación donde el refrigerante pierde energía y pasa de su estado de vapor a estado líquido. Y eso se da en la unidad condensadora, porque la misión de la unidad condensadora es poder producir líquido, porque lo que debe llegar al elemento de expansión es líquido. Aunque lo que salga del elemento de expansión, bien sea fijo o no, entonces debe y siempre será una mezcla, donde una parte de esa mezcla, cerca del 20-25% sea vapor y el resto sea líquido. Y así
Vamos pasando por cada uno de los elementos del sistema. Otra de las cosas importantes es que nosotros nos hemos acostumbrado a trabajar dependiendo de la aplicación donde estemos, en la parte de refrigeración o aire acondicionado para la parte doméstica, comercial o industrial, con ciertos refrigerantes. Hace 30 años quizás era un poco más estático, habían 4 o 5 refrigerantes y era muy común que nosotros nos aprendiéramos cuáles eran las presiones de trabajo. Sin embargo, en los últimos años y con las regulaciones que han existido tratando de buscar el mejor refrigerante, pues han cambiado mucho. Distintos refrigerantes azeotrópicos, zeotrópicos. Volvimos nuevamente a ese inicio de 1834 con refrigerantes naturales y del tipo de hidrocarburos. Entonces hay un listado inmenso entre los refrigerantes de no solamente los halogenados sintéticos, sino también los naturales y los de tipo de hidrocarburos, y aprenderse todas las presiones que tienen estos refrigerantes no es lo correcto. No solamente porque tengamos buena memoria, sino que va a depender estas temperaturas, bien sea de evaporación y condensación, dependen, por un lado, en el caso de la evaporación, uno, de la aplicación donde estemos trabajando. Podemos trabajar con un valor más o menos constante. En el caso de aire acondicionado, que está dentro de la aplicación de alta temperatura, pero en el caso de media y baja temperatura depende del producto. Hay tablas que tienen varios fabricantes, que tienen varios autores, por ejemplo, el Manual de Ingeniería de Bonn o el libro de Ingeniería en Refrigeración, Fundamentos de Ingeniería de Refrigeración, del ingeniero Hernández Goribar de la editorial Limusa de México, donde utilizan tablas para conservación y congelación de alimentos. Y estas tablas, por ejemplo, estos dos, digamos, que hemos mencionado, están inspirados en tablas de ASRAE. Y estas tablas de ASRAE son del año cerca de la década del 50, que a su vez están basadas en estimaciones teóricas y estimaciones experimentales para cada alimento, para poder llegar a conocer la temperatura de congelación de cada producto, para determinar el calor sensible por encima del punto de congelación, el calor sensible por debajo del punto de congelación, el calor latente de cristalización de cada producto, así como de cuál es la humedad relativa para que se conserve el producto, cuál es la temperatura que debe tener el recinto, cuál es el tiempo de vida de ese producto dependiendo si es para conservar o congelar. Entonces, la temperatura de evaporación no es un valor fijo. Tenemos una guía para la temperatura de evaporación, digamos, para la prueba de sus equipos. Podemos decir que una heladera o una nevera, pues en su lugar más frío debe estar cerca de los menos 23 grados Celsius, porque hay un conjunto, digamos, de productos que van a estar allí, una parte de conservación, otra de congelación. Sin embargo, esto en el caso, digamos, es un caso general, pero dependiendo de conservación o congelación en cámaras frigoríficas, cuarto frío, pues va a depender del producto. Esta temperatura de evaporación, dependiendo de cada producto, en el caso de conservación y congelación, es importante. Por ejemplo, el pollo, para conservarlo, está cerca entre los 2 y 3 grados bajo cero para conservación. El pescado, más o menos similar, y puede estar hasta unos menos 3, menos 4 grados Celsius. Pero hay otros productos como las legumbres que tienen que estar por encima de cero. Manzanas, plátanos, aguacates, tienen que estar por encima de 0 grados. Hay productos, otro tipo de productos lácteos que tienen valores distintos. Y si quiero conservar o congelar, serán distintos. La carne de cerdo, las carnes blancas, aves, pollos,
El pescado para congelación debe estar al menos a menos 23, menos 24 grados Celsius. El pollo puede estar hasta menos 15, menos 16 grados Celsius. Entonces las temperaturas de evaporación son distintas. Ahora, esa temperatura de evaporación no es la temperatura del cuarto. La temperatura de evaporación, recuerden que es la temperatura a la cual el refrigerante en estado líquido se evapora. Ahora bien, esa temperatura de evaporación será igual a la temperatura del recinto y se le debe restar una diferencia de temperatura. Porque recuerden que si no hay diferencia de temperatura, eso es igual a cero y no hay calor. Ni se absorbe ni se rechaza. Ahora, ¿y de qué depende ese delta T? ¿Qué valor es ese delta T? Bueno, ese delta T va a depender del tipo de producto, del grupo de productos que se vayan a colocar. Porque sucede que en el diseño de los evaporadores, en el caso de conservación y congelación, ese evaporador no solamente pues maneja una diferencia de temperatura, sino que adicionalmente a eso está directamente relacionado con la cantidad de humedad relativa. Siendo la humedad relativa la cantidad, digamos, de agua en forma de vapor que hay en el ambiente. Dicho de una manera muy resumida. Entonces algunos productos necesitan mayor cantidad de humedad y otros productos menos cantidad de humedad. Tomando en cuenta que todos los productos, todos los cuerpos tienen una buena parte de su peso es en agua. Si no se calcula bien, si no se selecciona bien cuál es el evaporador que se va a colocar, se puede perder dinero. Esto ya es tema de el curso Diseño de Cuarto Frío, Cámaras Frigoríficas, Térmica Básica 2. Pero para ello es importante, pues, tener claro todo lo que vemos en Térmica Básica 1. Y punto fundamental es conocer la temperatura. ¿Qué significa la temperatura? ¿Cuál es la importancia de la temperatura? Saber qué es la temperatura de evaporación y saber qué es la temperatura de condensación. En el marco de los distintos refrigerantes y saber cuáles son las temperaturas que, dependiendo de la evaporación y condensación en su aplicación respectiva, eso nos va a generar una presión. Y es más sencillo conocer la temperatura de evaporación y la temperatura de condensación. Dado un refrigerante particular, podemos conocer su presión, y eso lo llamo con el uso de la tabla PT, la tabla presión-temperatura, que solamente es válida en saturación, es decir, en estado de mezcla, cuando el refrigerante tiene una parte en vapor y una parte en líquido. Pero también hay aplicaciones para los teléfonos, como la de Danfoss RefTool regla de refrigerantes, entre otras que existen. Esa aplicación nos va a decir, ponemos un refrigerante, colocamos la temperatura a la cual estemos trabajando, que nos interesa saber, digamos, qué presión le corresponde, bien sea evaporación, bien sea condensación, y nos dirá la presión. Esa es la manera correcta de poder trabajar en campo. Hacemos una cuenta, eso es muy sencillo, pero hay que tener los conceptos claros. Esos conceptos básicos tienen que estar claros. Buscamos el refrigerante, buscamos la temperatura, que ya sacamos la cuenta muy rápido cuál debería ser, y nos dice cuál es la presión. Y ahí podemos ver cuál es la presión de baja y cuál es la presión de alta. De esa manera puedo calibrar un equipo sin memorizar las presiones. Eso es importantísimo, porque dependiendo de la aplicación y dependiendo, pues, en el caso de conservación y congelación del producto, la temperatura de evaporación cambia, no es fija. El único lugar donde pudiera tomarla como fija es una aplicación de alta temperatura para aire acondicionado, que ya dijimos que la temperatura de prueba es 7,2 grados Celsius para equipos eficientes. Nosotros cerca de ese valor tomamos un número que esté por allí cerca y podemos decir que puede ser constante. Pero la temperatura de condensación depende
del ambiente exterior donde esté la condensadora. Así tengo un mismo refrigerante, tengo R22 en Caracas, que está sobre 900 metros por encima del nivel del mar, y el mismo equipo de R22 lo coloco en Valencia, que puede estar a 200 metros sobre el nivel del mar, y las presiones son distintas porque la temperatura ambiente es distinta. Entonces, no hay una tabla de presiones de trabajo estricta. Hay que saber determinar la temperatura de evaporación y la temperatura de condensación. Una vez que hagamos eso, que es muy sencillo, podemos ir o a la tabla PT o a alguna aplicación que me dé esa presión de trabajo. Y con eso nos hemos ahorrado cantidad de problemas. Y podemos chequear, sí, cuánto consume el compresor, cuánto consume el equipo, y compararlo con la placa. Debemos también medir el salto térmico. Debemos medir sobrecalentamiento y subenfriamiento, que es la medición de temperaturas, entrada y salida a la evaporadora, a la condensadora. Por ejemplo, en el caso de sobrecalentamiento y subenfriamiento útil. Vean que estamos hablando solamente de temperaturas, no estamos hablando de presiones. Hablamos de presiones como el resultado de las temperaturas que estamos midiendo en el lugar. Por eso decimos que la presión es una medida indirecta de las temperaturas. Por ello, nosotros como técnicos frigoristas en refrigeración, aire acondicionado o climatización, debemos conocer qué es la temperatura. Debemos saber cómo determinar la temperatura de evaporación, la temperatura de condensación, porque nos va a permitir conocer las presiones de trabajo, indistintamente del refrigerante que tengamos. Nos va a permitir hacer mediciones de sobrecalentamiento y subenfriamiento útil, adicional o total, y nos va a permitir leer la hoja técnica para saber cuál es la capacidad de ese equipo bajo esas condiciones de trabajo, así como leer la envelope o el marco operacional para saber hasta dónde llega en los límites, tanto máximos como mínimos, donde puede trabajar ese compresor, que adicionalmente en el caso de refrigeración para cámaras frigoríficas es esa envelope donde lo voy a leer solamente con temperaturas, donde con los valores extremos puedo y debo determinar cuál es el ajuste que voy a colocar en los presostatos, tanto de alta como de baja, para que el compresor trabaje en una zona segura. Tampoco hay una presión de baja cuando se va a hacer pump down, ponlo en 5 PSI, eso no es así. Hay que verificar la hoja técnica, y esa hoja técnica es en temperaturas. Esa es la idea, esa es la misión que nosotros como técnicos frigoristas debemos manejar. Temperaturas es el pilar fundamental de nuestro trabajo. Bueno, hasta aquí esta charla técnica del día de hoy acerca de la temperatura, de las temperaturas de evaporación, temperaturas de condensación y su importancia en la industria del frío. Recuerden que la Academia Online Térmica Venezuela tiene distintas capacitaciones. Térmica Básica 1, que es pilar fundamental. Térmica Básica 2, diseño de cuartos fríos o cámaras frigoríficas. Térmica Básica 3, que es el diagrama de Molière. Tenemos proyectos en climatización, diseños de ducterías, cálculos de carga térmica. Tenemos sistemas de agua helada, entre otras capacitaciones. Así que quedan abiertas, digamos, las posibilidades. Si usted hizo ya el curso de Térmica Básica 1 y quiere refrescar, pues esté atento a cuándo se harán los próximos cursos, o si de los cursos que hemos mencionado y otros que tiene la academia está interesado, no dude en preguntar y seguir invirtiendo en ustedes en conocimiento, que eso se va a traducir en mayores beneficios. Gracias por su atención y seguimos en contacto. Y acabamos de tener este interesante, importante y necesario tema acerca de las temperaturas en la industria de la refrigeración.
Desde las temperaturas con esa diferencia con el calor, además de la temperatura de evaporación y condensación, su utilización en tablas de rendimiento, todo lo relacionado en este grandioso mundo de la refrigeración y la climatización. Si este material te está agregando valor, compártelo, únete a esta comunidad y nos seguimos viendo en nuestras redes sociales.